Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, profa, bien. Sí, qué bueno. ¿Tuvieron problemas con el examen al contestar o algo? Pues, no, yo no, a mí no me fue muy bien, pero pues estoy ahorita justamente checando mis apuntes para saber qué pasó. Bueno, saqué 7.65. Ok, perfecto. Bueno, pues ya Sí, yo les estaría dando calificaciones por medio de su compañera, yo creo que Diana, que es como su representante, jefa de grupo. Ya le estaría sí. pasando, yo creo que el concentrado de sus calificaciones el día lunes, obviamente en lo que hago todavía la revisión de la actividad de plataforma que falta. Y obviamente, checo, ustedes más o menos ya deben de tener una idea, porque pues obviamente, como dice su compañera, la plataforma en automático les arroja precisamente, activen su cámara primero, perdonen. Disculpen ustedes. Ajá, les decía, entonces la plataforma en automático pues les arroja ya su calificación, entonces pues ya más o menos saben. De actividades de la plataforma pues ya saben cuántas tienen y cuántas obviamente les faltaron y ya, ¿sale? Entonces ya más o menos van teniendo una idea de cuál va a ser su probable promedio. Ya yo les estaría avisando, yo les digo, yo creo que el día lunes con su compañera, ya nada más para que si alguien tiene alguna anotación, alguna duda o algo que haya cometido algún error, pues ya me lo harán saber de manera personal. El día que yo le transmita las calificaciones a su compañera Diana, tendrán todo ese día para hacer su revisión, obviamente si existió algún error y demás, porque al otro día yo estaría, o si no es que ese mismo día en la noche, estaría haciendo mi llenado de actas y estaría cargando calificación a sistema, ¿sale? Ahora, mi idea y mi intención era que estuvieran los demás, indistintamente de que nos falte por ver todavía cuestiones del temario, por la situación de sus problemáticas con, pues no sé si es con contabilidad o no sé con quién se tenga el problema. Entonces, para darles la indicación, recuerden que tienen que ir a salas virtuales para que los puedan atender y les puedan resolver el problema, porque si no les resuelven el problema, nosotros no les podemos asentar la calificación, ¿sale? Entonces, para que estén muy pendientes y traten de resolver lo más pronto posible su problema. A ver, está Evelyn, no, ¿verdad? Si pueden, por favor, en este caso, Diana, mandarle un mensajito o algo para avisarles los que tienen problemas y hacerles la mención, que si no lo resuelven, pues no van a poder tener calificación. Tengo este problema con Evelyn, con Saulo Alexis, que creo que ya no viene, con Maricruz, con Citlali. Bueno, Guillermo ya no viene, pero bueno, técnicamente el problema también es con él. Jael, también tengo el mismo problema. Y Andrea, ¿sale? Serían entonces las personas con problema de pago, entonces para que vayan a resolverlo y pues obviamente cuanto antes me puedan dar la solución de manera personal, se los agradecería mucho, ¿sale? Y no haya problema. Sí, profesora, la calificación va a ser en base al examen y ¿qué más? En el principio les había comentado los porcentajes que tenían que tener para precisamente su evaluación. Recuerden que es el 40% el examen, 35% las actividades de plataforma y 25% les di en participación síncrona, ¿no? Ok, ese sería el porcentaje. Ok. Sí, entonces yo le haría el concentrado completo a su compañera Diana. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a enlistar todas las actividades de plataforma, quién sí, qué no, qué puntaje y demás. Pero obviamente eso ya cuando tenga el concentrado de todo. Estoy viendo nada más a ver si alguien más me falta con el problema, pero creo que no. Nada más sería Evelyn, Alexis, Maricruz, Citlali, Jael, Guillermo y Andrea. Serían los que tengo problema. Ya nada más les agradecería de manera personal que me lo hicieran saber, porque no sé si con ustedes vayan a manejar lo mismo de los pases o no. Ya eso tendríamos que checarlo. Me dices, Andrea, que tú ya lo checaste. Bueno, igual ya lo comentaríamos con la coordinadora o la coordinadora nos tendría que
precisamente decir a nosotros si ya se resolvió y cómo quedó resuelto para darnos la indicación de que les podamos cargar su promedio final. Bueno, si no tienen ya duda o pregunta, pues vamos a seguir avanzando en lo que nos falta para que ya logremos culminar de manera exitosa nuestro programa. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, nosotros ya habíamos visto la cuestión, recordemos que estábamos hablando acerca del derecho insurgente, vimos todo lo que tenía que ver con la guerra de independencia, vimos las etapas, de hecho formó parte dentro de la situación de su examen. Alcanzamos a ver la parte de la Junta de Zitácuaro y todas las aportaciones que se tuvo. Dime, Diana. Me está comentando mi compañera Ángela que por cuestiones de trabajo le salió una diligencia, entonces que no se podría, bueno, conectar ahorita. Ah, ok, no, no se preocupen. De todos modos, yo les haré saber también toda la situación con respecto a sus asistencias y demás. Creo que no tengo el problema con ustedes. Ya ahorita ya nada más era básicamente sobre todo para las indicaciones y para que de manera personal, porque recordemos que tuvimos un recorte de una semana. O sea, en lugar de 8 fueron 7 sesiones. Entonces, imagínense, los programas tan largos que generalmente se abordan en un cuatrimestre, pues era como que si así era complicado verlo en 8, pues en 7 más. Y si no les hubiera dado la hora, pues menos, ¿no? Entonces, sí, dile que no se preocupe, gracias. Gracias, maestra. Sí. Bueno, creo que acá nos quedamos. Ya no alcanzamos a ver las aportaciones en el movimiento de José María Morelos y Pavón, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Nosotros vamos a ver, obviamente, las cuestiones básicas, ya no nos vamos a meter propiamente a la biografía y el personaje y las cuestiones como tal de José María Morelos y Pavón. Eso ustedes pues ya lo visualizaron de más pequeños en diferentes áreas de estudio. En el caso, lo que nos importa a nosotros es toda la cuestión, tanto jurídico como político, que precisamente este personaje obtuvo dentro de toda esta historia mexicana o la historia del derecho mexicano. Recordemos que tuvimos una rebelión cuando Morelos era cura de estos dos lugares, que era Carácuaro y Necupétaro. Y precisamente ahí se hace una rebelión con todo este movimiento que se venía básicamente pues arrastrando, digámoslo de alguna manera, y después que precisamente se diera esta entrevista que tenía con Hidalgo, con el cura Hidalgo, recordemos que él es el encargado de nombrarlo como la cuestión del lugarteniente dentro de la parte específica de la parte sur del territorio. Con eso recuerden que se da lo que es el Supremo Congreso Nacional de América. ¿Qué quiere decir? Acá en el caso de Morelos hace una convocatoria para que se pudieran elegir un congreso, pero no un congreso a nivel estatal, sino que fuera un congreso a nivel federal o nacional, en el cual solamente las provincias eligieran de manera democrática para que precisamente se conformara este congreso. Bueno, la junta o básicamente toda la integración quedó de esta manera. Afortunado o desgraciadamente, había lugares o nombramientos que se podían dar por una cuestión de nombramiento directo. ¿Qué quiere decir? Que precisamente Morelos podía denominarlos. Y así sucedió. De hecho, si se pueden dar cuenta, solamente se eligieron a 2 de manera democrática y los otros 6 fueron elegidos de manera directa. Y entre ellos, pues obviamente el que estaba dentro de la parte de nuestro estado. En el caso se pueden dar cuenta de Puebla. Puebla como provincia sí tuvo un diputado que fue designado de manera directa. Con ello, pues obviamente de Morelos se emite este documento tan conocido, sobre todo para la cuestión histórica y la cuestión histórica del derecho, que es precisamente los sentimientos de la nación. ¿Qué es lo que nos imponen los sentimientos de la nación? Nos da un articulado completo de todas estas garantías que precisamente la población quería que se tomaran en cuenta. Por eso se llama así, los sentimientos de la nación. Lo primero que se solicitaba es que América quedaba completamente libre o completamente independiente de lo que era España o de cualquier otro tipo de nación que pretendiera exactamente lo mismo. Se hace homogénea la parte de la religión porque se sigue quedando como única la religión católica. En el caso de la soberanía ya se estructura como figura jurídica
¿Qué quiere decir? Que ya se dice que como tal está o reside en el pueblo y que solamente se deposita para que lo ejerza el Supremo Congreso Nacional Americano, que son todos estos diputados de los que platicamos hace un momento. Al igual, otra parte muy importante es que ya se estipula la esfera de competencia. ¿Qué quiere decir? Que ya se hace una división de poderes a nivel federal y que son precisamente los que tenemos hasta la fecha: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y los empleos, ¿qué pasa con esta regulación laboral? Que solamente los empleos van a ser obtenidos a través de las personas americanas, ¿qué quiere decir? Dentro del país y ya no los extranjeros. ¿Qué otra cosa? Pues también se habla de la parte del patriotismo, se maneja la parte de la cuestión de las mejores normas para las personas que habitaban América. ¿Qué quiere decir? Pues que se le aumentara o se le diera mayor cantidad de trabajo a la persona que lo necesitara, para que pudiera mejorar como tal sus costumbres de vida y con eso precisamente se alejaran de figuras o de delitos como lo era el robo, por ejemplo. Y pues obviamente mandata Sentimientos de la Nación a hacer una junta de sabios para que puedan dictar leyes. Estos no son otros que los conocedores del derecho y los que conformaban propiamente el poder legislativo. Estos eran los sabios en derecho y las personas que tenían que encargarse de la emisión y el estudio de normas. Ahora, con esta parte sale un documento que se llama Acta Solemne de la Declaración de Independencia. Esta acta básicamente era una cuestión protocolaria, si lo podemos llamar de alguna manera, porque de hecho, de manera fáctica, pues la independencia ya estaba, ¿no? O sea, se dio. Sin embargo, pues esta acta lo que buscaba era un acto protocolario a través del cual se declarara precisamente la cuestión de la soberanía de nuestro país y que como tal ya se habla o se quedaba disuelta la propia dependencia que tenía nuestro país con lo que era no el gobierno, el trono español, porque recordemos que manejaban la propia monarquía. ¿Qué pasa con el pensamiento de Morelos? En el caso de Morelos manejaba muchas ideologías muy firmes, no originarias, porque la realidad es que no todas vertían completamente de él. Muchas pues ya venían inspiradas en diferentes tipos de personajes históricos. En el caso del área política, sí se habla o él maneja un pensamiento de independencia nacional, que quiere decir que todas las entidades federativas quedarán independizadas. También nos habla de la cuestión de la soberanía, que ya lo habíamos comentado, que como tal se encuentra en el propio pueblo y se deposita como tal en sus representantes, al igual que la división del trabajo del Estado en los tres poderes. En el caso de la cuestión económica, pues obviamente manejaba mucho la parte de aumentar las jornadas de trabajo para las personas que lo necesitaran y que se pudieran moderar los excesos. ¿Qué quiere decir? Los excesos de pobreza, pero también los excesos de riqueza. Quisieran o que se diera una supresión de monopolios, de tributos y de alcabalás. Eso no es otra cosa que una especie de impuesto que se pagaba como tal. Cada persona debe de trabajar para ganar su sustento, pues por supuesto, era uno de los mandamientos y de los propios pensamientos que Morelos manejaba desde mucho tiempo antes de todo el movimiento. Y la cuestión de la devolución de tierras, que a los campesinos se les pudiera redistribuir las tierras de las cuales habían sido despojados. En la cuestión social, el pensamiento de Morelos se basaba mucho en la cuestión de las partes obligatorias e iguales. ¿Qué quiere decir? Pues la igualdad de todas las personas ante la ley, sin algún tipo de distinción o sin algún tipo de discriminación. La abolición de la esclavitud, la abolición de las castas. Recuerden que en ese momento se hablaba de mucha subdivisión de personas o una estratificación de personas de acuerdo a su proveniencia originaria. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo que sus padres heredaban a ellos. Los empleos, pues obviamente los empleos que residieran en las personas americanas, en este caso México, y que hiciera o que existiera un reparto de manera equitativa entre lo que era la riqueza y entre lo que era la tierra. ¿Qué pasa con la cuestión jurídica? La cuestión jurídica dio gran parte
de ideología que posteriormente se hizo ley y hasta la fecha gran parte de ellas siguen conservadas dentro de diferentes ordenamientos mexicanos, entre ellos la Constitución. ¿Por qué? Porque en el caso del pensamiento de Morelos, en la parte jurídica, él ya trataba o ya estudiaba o incluía gran parte de lo que eran las garantías individuales. Ahí ya hablaba de la cuestión de la abolición de la tortura, por ejemplo, la cuestión de la propiedad, que se respetara la propiedad, que no se pudiera ingresar al domicilio de manera arbitraria, que hubiese una parte moderada, estable y equitativa para el pago de impuestos, y que todas estas leyes deben de ser generadas a obligarnos, o en ese momento obligar a las personas a que fueran constantes y a que fueran patriotas con la causa que se perseguía. El decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, ¿qué pasó? Ahí lo único o lo que se manejaba con mayor profundidad era la misma figura de la soberanía. Ahí nos decía que la soberanía no caducaba, o sea, no tenía un tiempo de vida o un tiempo de existencia, que no se podía transmitir a nadie más y que no se podía dividir o fragmentar de alguna manera o en algunas partes. Como tal, se sigue manteniendo la ideología que reside en el pueblo y que el ejercicio lo hacen sus representantes. También que la propia sociedad tiene el derecho a poder modificar, es más, o hasta poder quitar su propio gobierno, obvio, siempre y cuando éste no funcionara o diera malos resultados. Y también la parte de los tres poderes. ¿Por qué el decreto constitucional maneja los tres poderes? Lo hace como una forma de regulación o de control del poder. Porque si no, si solamente una persona o una corporación ejercía un solo poder, pues obviamente esto se iba a presentar o se iba a prestar más que para malos entendidos, para muchos abusos. Entonces, lo que se trató es de equilibrar, que entre los tres poderes fueran limitando su poder entre ellos mismos. También tiene, en el caso del decreto constitucional, que también fue una de las aportaciones jurídicas, manejan muchas cuestiones relativas a las garantías individuales, como el derecho al trabajo, a la expresión, a la educación, a la elección, a una cuestión de penas merecidas, de penas necesarias, a que se tiene derecho a ser escuchado, a que se tiene derecho a un principio de presunción de inocencia, y a que los procedimientos deben de tener formalidades únicas y necesarias para que se puedan cumplimentar. Ahora, con eso nosotros terminamos la parte de lo que es el derecho revolucionario. Ahora, ¿qué pasó con el derecho del México independiente? Porque la realidad de la insurgencia a la independencia más bien, pues se dio un trayecto muy largo que nosotros ya hemos comentado. Cuando nosotros hablamos de que México logra independizarse, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que trae aparejado con esto? Pues precisamente trae una parte de un nuevo imperio mexicano. Y se dice que el primer imperio mexicano surge en el año de 1820. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues lo que pasa es que se hace una reinstalación de lo que se conocía como legislación liberal. ¿Qué quiere decir? Que pues con todos estos principios democráticos y demás, pues se altera la parte de los intereses o la parte de los privilegios de los cuales gozaban cierto tipo de personas muy selectas dentro de nuestro país. Y eso pues obviamente trae consigo que empezaran a existir conflictos entre las diversas clases. Entre ellos surge una problemática o una cuestión de problema como lo fue la profesa. Bueno. Esta confabulación cabe mencionar que no logra como tal buscar que se pueda restablecer la Constitución de Cádiz, que recordemos que fue una de las primeras, y eso no hace que como tal se queden desplazadas las figuras que habían prestado o presentado algún tipo de fuerza importante, como lo fue el caso de Iturbide. Iturbide sigue denominándose como la parte de una cuestión. ¿De una cuestión de qué? Pues obviamente de una cuestión de poder ser designado comandante de las fuerzas del sur. Y eso no lo cambian con todas las rebeliones ni con toda la inconformidad que existía hasta ese momento.
¿Qué es lo que pasa? Que con este nombramiento lo que hace él es, digamos que aislarse o alejarse durante un periodo de tiempo de las armas, porque su trabajo ya no era de campo, sino ya era un cargo diplomático o un cargo que solamente se encargaba de administrar. Eso pues obviamente no genera algún tipo de desconocimiento porque recordemos que él era militar y perteneció al ejército muchísimo tiempo. Y con eso pues recordemos que también tenía ciertas problemáticas con Vicente Guerrero y tenían ahí como sus problemas. ¿Qué es lo que pasa cuando él regresa? Porque como tal se tiene que ver inmiscuido dentro de este proceso nuevo o de este nuevo imperio que se estaba formando. Pues no le queda de otra que precisamente aliarse con Vicente Guerrero, a pesar de que recordemos que él no estaba muy a favor del vínculo o del movimiento que había dado pie a la propia independencia de nuestro país. Ahora, para el 24 de febrero de 1821, o sea, prácticamente un año después, ya como tal se da a conocer otro de los documentos importantes dentro de la vida jurídica de nuestro país, que es precisamente el Plan de Iguala. En el caso del Plan de Iguala, lo que se hace es declararse como tal la independencia de nuestro país y cómo se logra conformar a México como un imperio que va a tener una forma de gobierno determinada. Y en ese momento recordemos que queda como gobierno monárquico constitucionalista. También se habla de la defensa católica, se habla de la cuestión del respeto a los privilegios de las clases altas, por ejemplo. Y todas estas cuestiones lo que hacen pues son defendidas por el propio ejército trigarante y esto era completamente visible y se sabía a todas luces. Bajo este plan, bajo el Plan de Iguala, lo que se logra es que la mayoría de la población esté de acuerdo y se pueda aliar a la causa que se perseguía desde ese tiempo. Estábamos hablando en febrero. Ya para agosto del mismo año, Juan O'Donoghue hace que se firmen propiamente los tratados de Córdoba. Y en los tratados de Córdoba, aunque no era un documento como tal de carácter oficial, la Corona de España sí reconoce como tal la cuestión de la independencia de nuestro país. Esto recuerden que se hace con la entrada triunfal que a todos nos han presentado del ejército trigarante a la capital de nuestro país. Y esto sucede precisamente el 27 de septiembre de ese mismo año. Y ya con ello, pues se da la firma del Acta de Independencia de nuestro imperio. Ya con eso se puede dar como consolidada la cuestión de la soberanía nacional y al día que sigue se hace una junta de carácter provisional que obtiene labores, vamos a decirlo así, o tareas de ser un poder legislativo. Y obviamente eso hace que se convoque un congreso constituyente para que puedan organizar lo que iba a pasar de ahora en adelante. Y ya, ese mismo constituyente es el que logra obtener las labores de poder ejecutivo en lo que se podía reunir este Congreso que pudiera, digamos que controlar o manejar la situación dentro de nuestro país. Y con ello, pues lográramos tener quién iba a ser la persona que iba a dirigir o que se iba a encontrar en el poder supremo, en este caso en el trono mexicano. El Congreso se instala en el 22, en 1822, y en ese momento luego surgen, porque pues nunca se puede tener contentos a todos, y esto todos lo sabemos, y se incluyen precisamente diferentes tipos de problemáticas, y los congresistas buscaban de cierta manera menoscabar la figura de Iturbide, o sea, no estaban muy a favor de este nombramiento. Iturbide tuvo muchísimos problemas con el Congreso, eso es una cuestión también bien sabida. Y con eso, pues obviamente se da la parte de la deliberación del gobierno de España, porque ellos lo que querían al seguir instituido como un gobierno monárquico era invitar o mandar a traer a alguien que proviniera de España para que pudiera tener el trono de esta primer mandato de México. La realidad es que pues entonces iba a salir igual y como para qué caramba se habían independizado. Eso también lo pensaron y era una de las partes que Iturbide manejaba. Como tal, lo que pasó en ese momento es que se forma ese primer imperio mexicano ya a finales del año 22 y Santa Anna sale como tal a recorrer las calles, en este caso de los litorales, que sería Veracruz,
para proclamar que no fuera una monarquía, sino que fuera una república. Como tal, con eso, pues se lanza algo que se llamó el Plan de Veracruz. Y ahí lo que se quería realizar es que se volviera a restaurar la unión del propio Congreso y que con eso, pues obviamente se tuviera una parte fuerte que se apoyara dentro del propio país. En el caso del 23, ya a los 3 meses de iniciado el año 23, Iturbide sí rehace o logra restablecer a la cuestión del Congreso completo para que ya no existiera ningún tipo de batalla, porque ahora la problemática ya no era con los extranjeros, sino era dentro del mismo país. Y en abril, pues ya es cuando se declara inexistente y nulo completamente el imperio y ya se nombra a algo que se conoció en ese momento como el Supremo Poder Ejecutivo. Ahí pues ya es cuando como tal se dan una división, vamos a pensar, y se logra restablecer el poder. Entre ellos pues se denomina a los insurgentes y a los propios realistas. Este congreso lo que hace, porque sí se instaura de una manera protocolar y solemne y demás, se establece a México como un sistema federal y era lo que querían, que quedáramos como una república mexicana, pero que precisamente fuéramos conformados como una federación, o sea, que se hablara de una cuestión federal. Y ahí, pues, lo primero que surge es querer manejar un proyecto de federación. ¿Qué quiere decir? Hacer una constitución nacional que rigiera precisamente a todas las entidades federativas, para que así no se tuviera la problemática de que cada estado quería mandar y que cada estado quería hacer lo que a su interés le conviniera. Entonces, como tal, ahí surge el 25 de ese mismo año, surge la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con modelos muy similares a los que ya conocemos nosotros. Esta constitución, digo, la realidad es que si lo podemos nosotros mencionar, no son tantos antecedentes históricos, sino una cuestión de que no se manejaba o no importaba tanto la cuestión jurisdiccional de protección a los derechos de las personas. O sea, lo que se quería es que se les diera un reconocimiento en la Constitución, pero pues no con la importancia y no con los mecanismos que actualmente conocemos. Como tal, ¿qué es lo que pasa? Pues las herramientas jurídicas que tiene nuestro país en la actualidad, pues claro que fueron el resultado de los cambios que se fueron dando durante mucho tiempo. Recordemos que de ahí pues tenemos la Constitución, por ejemplo, la Constitución de Cádiz de 1812, tenemos una Constitución de 1814, por hablar dentro de esas partes, que eran los resultados de problemáticas y de luchas, como lo hemos venido comentando. Tenemos posteriormente de esas dos constituciones, tenemos la del 24. En el caso de la del 24, algo importante que podemos resaltar nosotros es que lo que se hace es precisamente que en esa constitución se hace una organización del poder del Estado. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente ya cada uno va a tener diferentes facultades y también diferentes lineamientos. Y con eso pues queda completamente establecido. Al igual, todavía en el 24 se seguía imponiendo la religión católica como la única religión que se podía practicar. Entonces, la del 24, pues no arrajó así como gran tipo de cuestión. Lo único que sí es que sí se hacían apartados interesantes en donde se explicaba las partes específicas de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Eso era lo que resaltaba de la del 24. Ahora, ¿qué pasó con la del 47? En el 47 también se dio una reforma y una acta que tenía incorporada a la Constitución del 24. Ahí, si algo podemos rescatar, es algo que se llamó la fórmula de Otero. En el caso de la fórmula de Otero, básicamente nos hablaba, ustedes lo van a visualizar más adelante cuando avancen en este camino, y la fórmula de Otero sirvió como un principio al juicio de amparo. Y hasta la fecha seguimos tomando en cuenta ese principio como un principio básico que nos dice que solamente se va a proteger a las personas mediante el juicio de amparo, aquellas que concurran a tramitarlo y aquellas cuya sentencia los favorezca. ¿Qué quiere decir? Que no nos va a aplicar a todos, ¿no? Solamente a las personas que concurran a las autoridades.
Posteriormente viene la del 57, en el caso del año 57, que es lo que sale. Recordemos que se da, Santana deja propiamente el poder y ya viene un sustituto porque se tuvo una problemática en esos momentos del 57 entre una cuestión federal y entre una cuestión liberal, y ahí ya se hacen específicamente los derechos de los hombres y se reconocen ya derechos como la libertad de expresión. Ya se da la cuestión de la eliminación de la prisión, por ejemplo, cuando se trate de deudas civiles, ya se manejan derechos específicos en cuanto a la parte del campo, ya se habla de principios como lo es la irretroactividad, que ustedes más adelante van a visualizar de qué se trata, etcétera. El segundo imperio, ¿qué pasó con el segundo imperio? Recordemos que ahora tuvimos un problema ya no español, sino ahora tuvimos un problema francés, porque ahí se dio una segunda intervención francesa. Si lo recordarán, se le conoció como la Guerra Franco-Mexicana. En ese conflicto, pues fue un conflicto internacional, de carácter internacional, y comenzó por problemáticas de los franceses que tenían problemas en cuanto a la deuda que había adquirido el gobierno de Benito Juárez. Y siguió, obviamente, con la parte de lo que se conformó como el Segundo Imperio Mexicano. Esto, pues cuando se da la parte de la entrada de las tropas, no solamente de los franceses, sino también de los belgas y de los austriacos, y se dio la ocupación otra vez entre el año 62 y el 67. Los antecedentes son muchos y son varios de los cuales nosotros podríamos comentar. Si algo podemos recalcar de esta parte es que el principio como tal logra hacer un arreglo de manera por lo menos diplomática y busca que se haga algún tipo de alianza tripartita. ¿Qué quiere decir? Pues básicamente como hacer las paces y que entre ellos pudieran buscar la manera para poder precisamente frenar la deuda y que no hubiese una invasión propiamente de los diferentes territorios. En este caso, pues como lo mandataba ya tanto la Constitución como las leyes de reforma y algunos otros documentos. El gobierno como tal mexicano, porque pues hablamos ya del gobierno mexicano, sí llega a hablar y a solicitar apoyo por parte de los españoles y solicita, digamos que la parte de ayuda y logra precisamente un acuerdo con la persona que mandaron o el representante español. Y así surge un documento que se llama Los Preliminares de la Soledad. Y ahí precisamente en ese documento es donde se avala por los propios, la corona británica, para que no los franceses fueran quienes se quedaran con esta parte de los intereses. ¿Qué quiere decir? Sí te debemos, pero no te debemos la cantidad que dices. ¿Por qué? Porque no estás acreditando que verdaderamente se deben todos ese tipo de intereses de intervención. Entonces, pues es una parte como para frenar la problemática y ya en el 62 es cuando se da la parte de que se suspenden este tipo de acuerdos. Y las tropas, tanto españolas como inglesas, pues obviamente se retiran del país, mientras que en el caso de Almonte es el que busca la parte de la cuestión de parar las fuerzas francesas, que obviamente ya se encontraban dentro de nuestro país, para que precisamente tomaran el gobierno. Y ya con eso, pues se tiene que seleccionar un gabinete que pudiera darle solución a este problema, porque ya se habían dado cuenta que estaban en desventaja económica, en desventaja numérica y en desventaja de todo tipo. Y México en ese momento no estaba preparado para volver a tener una lucha armada. Por tanto, se buscaba que este gabinete pudiera auxiliar o pudiera remediar la cuestión, por lo menos de una manera más diplomática. La invasión se dice, porque también no tenemos datos precisos que nos hablen, pero dicen que Francia más o menos envió a 5,000 hombres bajo el mando obviamente de un conde, porque en ese momento se hablaba de esa situación, y llegaron como siempre a la cuestión del puerto de Veracruz, porque recordemos que era una de las partes colindantes que facilitaban la entrada a nuestro país, y esas tropas pretendían entrar por ahí y llegar como tal a la capital de México.
Estas tropas, recuerden que en ese momento las tropas que se lideraban eran precisamente por Ignacio Zaragoza, un personaje muy conocido sobre todo para nosotros. Y como tal lo que buscan pues es cortar la brecha de los mismos franceses en camino que iban para la capital del país. Y obviamente ahí es cuando se dan estos confrontamientos en la batalla del famoso 5 de mayo que todos celebramos y festejamos y vamos al desfile y demás cosas, ¿no? Esto lo que ayuda, porque se dice que fue también una cuestión de carácter moral, porque el auxilio y el apoyo y las ganas se vieron con precisamente esa cuestión. ¿Por qué? Porque esa batalla del 5 de mayo logra dar más confianza a la cuestión del pueblo mexicano. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente se veía una esperanza de que México no iba a ser derrotado nuevamente. Entonces, como tal, pues lo que hace Juárez en ese momento es que le da la batalla del 5 de mayo o esta parte de coartar la entrada del ejército francés, lo que hace es que le da un poco más de tiempo para poder preparar todo su mecanismo defensivo. Y es cuando se estructura toda la parte de las trincheras, toda la parte que se pudo levantar en ese momento, y también se logra hacer una recaudación o una reunión propiamente de recursos para que pudieran sostener un posible o como posible sitio a la cuestión de Puebla, porque básicamente Puebla servía como fuerte para la entrada precisamente a la capital del país. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues tristemente porque la realidad es que los franceses posteriormente a eso ya no eran 5,000, sino que terminaron enviando 3,000 soldados, 30,000 soldados más. Sin embargo, pues bueno, ya todo lo demás de la historia nosotros lo sabemos. Y esa es una de las cuestiones más importantes. Lo que a nosotros nos corresponde de acá, indistintamente de todo el procedimiento, es la parte de la corona, porque recuerden que se da un ofrecimiento y eso fue pues interesante, porque precisamente vino una comisión o se dio una comisión en México. Obviamente México recordáramos que era sumamente gobernado y dirigido por la cuestión también de la iglesia. Y ellos hacen precisamente un colegiado, vamos a decirlo de alguna manera, y lo que se hace es que busca darle precisamente una cuestión de un ofrecimiento a la corona. ¿Qué quiere decir? Que en ese caso México, o bueno, lo que buscaba era convencer, y lo que se argumenta es que México deseaba un príncipe europeo en el trono. Y obviamente el desacuerdo con el gobierno de la República pues era general, porque pues era una cuestión ideológica. ¿Qué quiere decir? Pues tanta lucha y tanto problema como para que se ofreciera la corona, que vinieran y nos volvieran a gobernar solamente para parar la problemática. Entonces ese ofrecimiento, pues la realidad es que fue muy ofensivo, sobre todo para la gente que estuvo persiguiendo muchos años la cuestión o la afinidad o la ideología que se tenía en ese momento de quedar completamente independiente. Y eso pues era una cuestión interesante. De ahí lo que se da es una conexión, porque recuerden que en el caso de Napoleón, que era francés y que se pretendía hacer esta parte de negociación, él no quería negociar, sin en cambio la negociación se da por parte de su esposa y a raíz de eso se logra contactar o logra hacer el conecte, digámoslo de alguna manera, para poder tener el acceso a Maximiliano de Habsburgo. Y así, pues obviamente poder hacerle el ofrecimiento por parte de nuestro país. Y sí, la realidad es que él acepta, digámoslo de alguna manera, no tan de buena gana, pero sí acepta por lo menos que se pudiera dar una parte de negociación o parar el problema bajo este ofrecimiento que se tomó por parte del gobierno mexicano como un ofrecimiento de buena fe. El gobierno como tal de Maximiliano, digo, también cabe mencionar qué fue lo que pasó. Se dio del 63 al 67 y era un gobierno completamente conservador. Sí, era un hombre muy ilustrado, era un hombre pues muy moderno para la época porque tenía ideologías, costumbres y educación pues completamente europeas, ¿no? Sin embargo, pues recordemos que Benito Juárez logra esta entrada en el 67 y con eso, pues obviamente recordemos que se le daba diferentes tipos
de facultades o de concesiones por parte del Congreso. Y a través de eso, pues recuerden que puede ingresar a la contienda y se le puede o se le deja mantenerse y quedarse dentro de la titularidad del Poder Ejecutivo. Es más, aunque ya había terminado su propio periodo legal. Y lo que hace ahí es que prolonga su periodo y prolonga su estadía dentro del poder para precisamente evitar que se le pudiera quitar esta parte de poder o se le pudiera quitar dentro del cargo que en ese momento se encontraba, porque su salida muy probablemente lo que iba a traer consigo, no lo sabemos, probablemente sí, pero pues estábamos en un momento crítico y se podía traer probablemente mayor tipo de problemática. Y lo que menos quería México, pues claramente era desestabilizarse más de lo que tenía. En ese momento, si algo importante podemos decir es que con las normas, con toda la normatividad que se da dentro de esa parte, se hace ya una división territorial en este segundo imperio. Esta división territorial en México siempre ha sido una cuestión no ligada a una parte jurisdiccional, sino que ha sido siempre ligada, o la mayoría de veces, a toda la cuestión política de nuestro país. Y obviamente se ha buscado que se haga un mejor manejo de carácter económico, de carácter social. Y en el caso del 65 surge precisamente uno de los decretos más importantes dentro de nuestro país, porque ahí se hace la primera división o una de las divisiones más importantes para la cuestión del nuevo imperio. Y con esa, pues obviamente se hace un estudio en donde se divide al territorio mexicano. Y la división del territorio mexicano queda de la siguiente manera. La extensión del país queda dividida por lo menos en 50 departamentos. O sea, en ese momento se hablaba como tal de departamentos específicos. Se dice que de acuerdo a esa parte se van a hacer las subdivisiones, pero de acuerdo a sus límites naturales. O sea, ellos buscaban alguna división natural que pudiera dividir los propios territorios. Ahora, ¿qué otra cosa nos mandataba esta división? Porque todo eso quedó enmarcado dentro de las reglamentaciones jurídicas, porque todo esto llevó un estudio jurídico. Para todo lo que era la extensión de cada uno de los departamentos, se tiene que entender cómo va a quedar conformado, no solamente en cuanto a la cantidad de territorio, sino también a otro tipo de cuestiones como lo eran el clima, por ejemplo, las formas de cómo se daba la producción, la forma en cómo, en cuántos habitantes se encontraban dentro de cada poblado y así se iban separando los departamentos, por llamarlo de alguna manera. Y la elaboración de esta división, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente se toman en cuenta elementos pues, geográficos y ya se toma la cuestión de las delimitaciones territoriales. Y es así como llegamos hasta la parte que tenemos actualmente. Ustedes más adelante van a abordar un poquito acerca de lo que es la jurisdicción, de lo que es la competencia y cómo cada autoridad judicial o cada autoridad administrativa tiene esas delimitaciones de acuerdo al territorio y de acuerdo al tipo de materia que manejan. Pues todo eso es precisamente a raíz de todos estos cambios y de toda esa división territorial que nos arrojó completamente este movimiento revolucionario y estas instituciones de dos imperios mexicanos que hemos venido avanzando conforme ha ido pasando el tiempo. Y bueno, nada más aquí les muestro el mapa, más o menos para que lo vean. Estos que ven ustedes acá no son los estados, de hecho, si se pueden percatar, no son propiamente los estados. Esto es lo que yo les mencionaba, que se denominaban precisamente la parte de los departamentos. Estos eran los departamentos, así los dividían de acuerdo a las poblaciones, las actividades, los límites territoriales naturales, etcétera. Bueno, pues con esto entonces nosotros culminamos y le damos fin a la totalidad de su temario, cumplimentando como tal todo lo que nos mandataba, lo terminamos en tiempo y lo terminamos en forma. Ya nada más quedaría con ustedes en la parte pendiente para que les pueda brindar sus calificaciones. Ya se las estaría brindando el día, espero yo que el día lunes. Si puedo antes, se las hago saber antes. Si no, pues ya el día lunes.
Sí les agradezco que cualquier duda o cualquier pregunta me lo hagan saber de manera personal, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Perfecto. Si no tiene ninguna duda ni ninguna pregunta, Gracias, pues ¿qué les Liz. puedo decir? Pues ya le damos fin al curso. Un gusto trabajar con todos ustedes. Creo que voy a volver a trabajar otra materia en segundo bloque, pero no sé si son ustedes, no he checado la lista. Entonces, si los vuelvo a ver en un segundo bloque, pues qué bueno. Y si no, pues de antemano les digo, un gustazo trabajar con ustedes. Y pues cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Gracias, profa, igualmente. Gracias, maestra, igual. Bye. Adiós, Gracias, cuídense bye. mucho. Bye. Adiós.